Don Humberto y su señora esposa, ¿cómo era la situación anterior? Señor obispo, muerte. Por todos los lados muerte. Yo llegué aquí a la edad de 47 años buscando la muerte, el suicidio en todas las formas. ¿Por qué usted llega a la iglesia a los 47 años con pensamientos de muerte, queriendo suicidarse? ¿Qué había sucedido de tan desastroso en su vida? La desgracia empezó, entre comillas, a la edad de 9 años fui violado en la finca, un campesino común y corriente. De la edad de 9 años hasta la edad de 47 años yo fui homosexual. Y ese mundo homosexualismo me llevó a todos los dejámenes de la vida. Droga, alcohol, en todo el contexto, la maldad y la miseria, la desgracia. Lo último terminé con las enfermedades, no digo qué nombre, pero las defensas totalmente caídas y muerto totalmente. Cuando llegué a la iglesia era porque quería vivir, pero quería más morir cuando llegué a la iglesia. Yo quería la muerte, que aquí estaba la solución para morir, porque yo no encontraba solución de nada. Se me murió mi mamá, yo llegué a las enfermedades, en la pobreza absoluta, no tenía un pan, después de tener millones y millones, andar en Nueva York por todas partes, un diseñador, imagínese usted. Pero en esa ocasión, o de lo que me está contando de lo que pasó, hasta entonces usted no conocía a su Señor. Nunca. Bueno. Y usted, por otro lado, ¿cómo era su vida? Señor, una desgracia, desde niña. Desde niña sufrí golpes, porque mamá vivió con una persona, mi padrastro, y desafortunadamente no nos dio buena vida. Entonces desde niña empecé a sentir lo que son los golpes físicos. Mi mamá también sufría de golpes físicos y fue una desgracia desde muy chiquita. No supe lo que era un amor o un cariño de un padre o de una madre. Buscaba el refugio en el trago, en el cigarrillo y todos esos vicios. Entonces un día yo iba a la tradicional, cogí un bus, no me llevó a donde era, sino siguió derecho. Aquí me bajé, Señor. Estaba la iglesia en Obra Negra apenas. Aquí llegué. Dije, como no alcancé a llegar al otro lugar, pues aquí me quedo. Aquí entré. La iglesia llena, un domingo, Señor, un domingo. Le cuento, Señor, que a tantos lugares que yo fui, aquí encontré lo que yo estaba buscando, que era la paz, el amor. Mire, yo era buscando un amor. El amor equivocado, obviamente, del mundo, porque o sea, busco un hombre que me quiera, que me apapuche, que me entienda, eso era. Pero no, Señor, cuando llegué aquí, salí una mujer diferente, salí con paz, salí con alegría, salí con dicha a buscar mis hijos. Yo no le dedicaba tiempo a mis hijos, mi mamá me los crió. Yo no le dedicaba tiempo a mis hijos, eran mis amistades, era lo que me interesaba. Llegando aquí, tuvo su encuentro con Dios. Señor. Se sentó en una de estas butacas acá. Allá de última. Bueno, no me importó. Ya vamos a continuar con usted. Y usted, por otro lado, llegó también, como ya nos contó, era un escombro y cenizas su vida. Ciertamente. ¿Qué pasó con usted aquí? Empecé mi lucha, primero a buscar del Espíritu Santo. Señor obispo, que yo no buscaba primero el Espíritu Santo, estaba perdido. Solo Él que nos fortalece para cambiar. Era el único que me podía dirigir esta existencia que tengo hoy por hoy. Empecé a hacer mis cadenas, liberación, lucha, en todo, en contra de todo. A mí no me importó el mundo, me importó, era mi valor, mi propio valor, para demostrar el día un gran testimonio a Dios, que es lo que estamos dando en este momento. Y entonces se liberó, se sanó, asumió la postura de hombre como Dios lo trajo al mundo. Común y corriente. Nueva vida. Nueva vida. Y la conoció a ella. Y aquí sí, y aquí realizamos el matrimonio, aquí tenemos un testimonio fiel de la primera hija. Aquí está la familia completa. Así que usted se curó de todo. No hay palabras, pastor. Usted no se acuerda del pasado, el pasado quedó sepultado en el pasado. Hoy la vida es nueva y feliz. Totalmente, Señor. ¿Usted es una esposa que ama y es amada? Totalmente, Señor. ¿Es un marido que ama y es amado? Sí, Señor, totalmente. ¿Usted disfruta de buena y perfecta salud? Claro que sí, Señor. ¿Usted disfruta de buena y perfecta salud? 100%. ¿Cómo te llamas? Luna, ¿Cuántos añitos tienes? 8. ¿Ves que papá y mamá se aman? Sí, ¿Los quieres mucho a los dos? sí, ¿Eres feliz con tu familia? sí. Qué linda.
¿Qué más preguntaré? Aquí está la evidencia de que para Dios no hay problemas sin solución, no hay casos perdidos, no hay imposibles. Nuestro Dios es el Dios de la nueva vida y de las familias felices.